Son estas economías contemporáneas en las que, saturadas de deuda como están, tanto pública como privada, poco margen de actividad o de crecimiento. El crecimiento sería prescindible seguramente, pero sobre todo de actividad le queda a la gente, ¿no? Esto es quizás lo más grave, ¿no? El dinero ha ido copando las actividades humanas, y hay un momento en que, además, como la escasez de dinero es la misma demanda de crédito y son los creadores del crédito o dinero quienes tienen la sartén por el mango, pues resulta que no hay actividades, que se empieza a estancar la economía, y eso se ha visto cómo se dirigía desde el crédito, desde la creación de dinero, pues de forma muy notable, desde el estancamiento de la economía japonesa en los años 90. Esto ha sido estudiado muy bien por Werner, que además estaba en Japón en aquellos años y ha conocido muy bien lo que pasó allí. No voy a hablar de eso ahora porque no interesa. Vamos a hablar del dinero libre dentro de un momento también, y de por qué tenemos que llegar a esto. Bien, es esta situación de saturación, de absurdo, esto de tener que declarar los propios banqueros en público que no hay manera de ganar dinero por el procedimiento normal en la banca. Eso quiere decir que se está ganando de formas extraordinarias. Pues puede entender cualquiera cómo un banco gana dinero, por ejemplo, con lo que llaman insolvencias, los fallidos. Fallidos normalmente en la banca, el hecho de que el deudor no pague, no reembolse el crédito, pues produce de entrada el derecho a provisionar esas deudas. Las provisiones son gastos en la cuenta del banco que terminan en la amortización de esa deuda, es decir, se acaba eliminando del balance esa deuda cuando pasa un determinado tiempo. Entonces lo que está produciéndose así por ese procedimiento es ese gasto, que es un gasto contable, lo que llaman las provisiones para amortización de créditos dudosos, por ejemplo. Entonces lo que se produce así es un gasto contable que por tanto se deduce de la cuenta de pérdidas y ganancias del banco. Eso produce el efecto de una desgravación, es decir, esas cantidades producen en un banco con resultados positivos, o en el año en que llegan los resultados positivos, porque disponen de años para hacer esa imputación, pues produce un importe del 35% de su importe, si ese es el tipo del impuesto, ¿no? Puede ser el 30, puede ser el 40, depende ya de la jurisdicción, del lugar, pero lo que está claro es que la banca siempre gana, como en el casino, ¿no? La banca siempre gana, y es la banca además la que tiene el ahorro de todo el mundo, porque todo el mundo, a pesar de estas circunstancias, lo que mucha gente consigue ahorrar, eso pasa a través de lo que llaman planes de pensiones o planes de inversión o de ahorro, fondos y planes y demás. Eso pasa a través de la banca a los fondos, a esos fondos, y desde ahí se invierte, se confunde con el gran dinero financiero para evitar que todos esos que están juntos no estén también revueltos. Se hacen clases de acciones y participaciones, y desde esos fondos se invierte, se vuelve a invertir, pero normalmente se invierte ya en los mercados financieros, que tienen un valor mucho más alto al final que las economías reales, pues porque ese casino no para de crecer, es decir, el mecanismo de creación de dinero conduce a unas acumulaciones que han hecho que se desarrollen los mercados financieros mucho más que los mercados reales, que lo que se llama la economía real, que no es más que la calle. Y es en la calle donde falta dinero, y es en los mercados financieros donde sobra. No caen, sin embargo, en plena crisis, tras año y medio, 2 años de crisis, no caen especialmente las bolsas del mundo. ¿Por qué razón? Pues porque ahí están los bancos centrales en los periodos de crisis, en cada crisis, creando dinero y
manteniendo los mercados financieros. Es decir, esto que se llama repartir ayudas o contribuir a combatir la crisis con distintos nombres e instrumentos, a lo que conduce es a que se entregan lo que llaman activos malos, deudas que no van a cobrar, incobrables, se le entregan al Banco Central, que llena su cartera de créditos malos, o la suya o la de uno de estos instrumentos que se crean a propósito para estas operaciones, y lo que hace es entregar todas esas cantidades de dinero, se las entrega de nueva creación, las entrega el Banco Central, que está creando de la nada otra vez ese dinero, se las entrega a los bancos y a las grandes entidades asociadas de ellos también, vinculadas a ellos, que forman el núcleo del sector financiero internacional y que mantienen, sobre todo, lo primero de todo, sus cotizaciones en las bolsas internacionales. Eso lo hacen, por supuesto, con la colaboración del pequeño ahorrador o inversor a quienes han convencido a través de muchos años. En los años de bonanza resulta más fácil hacerlo. Les han convencido de la conveniencia de tener esas inversiones que ellos controlan y dirigen, y por supuesto también la marcha de las bolsas. Lo que importa ahora es que veamos que este sistema absurdo es el que está agotado. En la última crisis hubo millones de personas afectadas en todo el mundo por ella, millones de personas que perdieron sus viviendas, y se sabía que no podía seguir así. Cerró algún gran banco, pero lo que se hizo fue mantener el sistema. Se inventó eso de que determinados bancos son, como dicen en inglés, too big to fail, o sea, demasiado grandes para quebrar, para permitirse que se cierren, y bueno, porque se supone que eso desestabilizaría el sector financiero. Efectivamente los desestabilizaría porque los cerraría a ellos, dejarían de tener esos chiringuitos financieros maravillosos con los que están tomando el pelo al mundo desde hace siglos, ¿no? Ahora ya de forma extrema, pero en algún otro vídeo o en alguna otra presentación podemos ver cómo esto es muy antiguo. Se ha llegado a extremos, pues como que se ha demostrado y ha sido materia judicial, e incluso ha saltado a la prensa, el hecho de que unos cuantos bancos estaban manipulando el tipo de referencia principal de los préstamos hipotecarios en Europa, en concreto el LIBOR en Inglaterra. Bueno, pues esto no ha pasado nada, se supone que pagaron unas multas. Os podéis imaginar lo que les cuestan las multas a los grandes bancos, y ahora os diré por qué. Y en definitiva no pasa nada, no cambió el sistema después de todas estas cosas. Se han sabido muchas más, hay muchísima documentación sobre todos los fraudes del sistema financiero, pero lo grave quizás, o voy a señalar dos asuntos especialmente graves que tienen que ver ya con la circulación de la información en Internet, que ha sido un fallo del sistema. El Internet ha sido un mecanismo muy fuerte para impulsar la actividad económica internacional, esto que han llamado la globalización, pero a la vez ha servido sin duda para que circule la información más y mejor de lo que estaba previsto, ¿no? Entonces se sabe, por ejemplo, pues sabemos bien que ha habido grandes bancos internacionales, no hace falta ya seguir señalándolos, está esa documentación para quien quiera encontrarla. Ha habido grandes bancos acerca de los cuales se ha demostrado que habían ampliado sus fondos propios, sus recursos propios, es decir, lo que es la inversión de los accionistas principales del banco. Habían ellos hecho una ampliación de capital muy importante, eran cantidades del orden de 10.000 millones de euros, y las habían hecho a base de dar crédito a un tercero que era quien entraba a continuación en los fondos propios, en el capital o en el accionariado del banco. Supongo que se entiende esto, es decir, la única norma
que en este periodo limita en general esa actividad de crédito, cuánto crédito puede dar un banco, es la que lo relaciona con el volumen de sus fondos propios. Estos son normas del Banco de Pagos Internacionales de Basilea, que tiene su sede allí en Basilea, en Suiza, y este organismo o este ente, que no se debe calificar estrictamente ni de público ni de privado, porque es ambas cosas a la vez. Ahora os diré por qué. Este Banco de Pagos Internacionales fija esas normas como para regular o para poner un orden en la actividad de la banca ya con aspiración a que esas normas se apliquen en todo el mundo. Lo que significa esto que acabo de deciros, el hecho de que amplían sus fondos propios haciendo uso del privilegio de la creación de dinero con el crédito, significa que no hay límite alguno. Esa es la realidad. Habría que analizar muy bien los capitales y los fondos propios de toda la banca. Si se hiciera ese análisis con cierto rigor, pues se descubrirían muchas cosas, se vería que esto efectivamente no tiene a nadie que lo controle y al final es lógico de esa manera que sean ellos quienes, como decían esos economistas suizos hace unos años, que sean ellos quienes controlen pues la parte principal de la economía y quienes estén en la dirección de la orquesta también de esta operación internacional que ha necesitado sin duda el concurso de todos los grandes financieros internacionales para poder realizarse, para poder llevarse a cabo. Yo creo que ahora podemos dejar esto ya del dinero absurdo. Han salido ahí varios temas distintos que seguramente con las preguntas que surjan o con motivo de alguna otra presentación pues se irán aclarando más para el que no los haya entendido bien. Yo espero que se vayan entendiendo. Lo más importante ahora es que estamos en pandemia, hay muerte y destrucción organizadas, está planificado todo esto con cierto grado de chapuza, evidentemente, puesto que la información y el rastro de las planificaciones están ahí. Solo en 2019 se conocen 2 o 3 ejercicios de planificación de una pandemia de estas de coronavirus que se pueden comprobar sin dificultad en la web. Entonces estamos en esta situación y parece ser que se nos quiere obligar a vacunarnos a todo el mundo, es decir, a ir tragando con las imposiciones del sistema médico, a ir tragando con una especie de tiranía médica que se ha ido montando también en estas últimas décadas. Hay razones importantes para que la medicina, por un lado, sea el negocio de las dimensiones tan grandes en que se ha convertido y por otro lado también sea un foco de inquietud importante dentro de o entre las personas más interesadas en todo eso. Y esto es quizás porque el siglo XX ha sido un siglo de crecimiento importante del sector médico y del sector farmacéutico y también se han sobrepasado límites ahí, se ha llegado muy lejos, es decir, en los años 80, en el siglo pasado, en los años 80, se dio a conocer la obra de Hammer, de ese médico alemán que, bueno, por haber padecido él mismo y su mujer simultáneamente el cáncer, hizo un descubrimiento muy importante y lo estaba haciendo, un descubrimiento que mucha gente podía haber hecho toda la vida por su cuenta, a título privado, en sus vidas, pero
Esto lo hace de pronto un médico que tiene muchos medios a su alcance. Su especialidad era la medicina clínica, me parece, en un hospital de Alemania, de Erlangen, y este hombre consigue hacer muy pronto, después de salir de su enfermedad, su mujer falleció, consigue hacer muy pronto una lista de personas, de pacientes de cáncer, en los que después de unas conversaciones podía identificar con más o menos precisión el conflicto, como él lo llama, que estaba en el origen de la enfermedad. Estos descubrimientos, bueno, por supuesto Hammer fue perseguido, no le retiraron la licencia de médico, además tuvo la mala suerte de que una persona con quien se había relacionado más o menos por teléfono falleció, el paciente que se trataba, que creo que era una niña, falleció. Eso le hizo tener que pagar un año de cárcel en la prisión de la salud de París, la prisión de la santé se llama, donde ha estado ingresado también Furtillán. Estos son señales del fin del régimen. Los especialistas o los sanadores más destacados acaban pasando por la cárcel de la Santé de París. Esto les ha pasado a Furtillán, que también lo es por otras razones, y a este Dirk Hammer, años antes.